Muy buenas noches. Dios les bendiga. Hoy doy gracias a Dios porque me permite comunicarme con ustedes y poder compartir palabra de vida, palabra de esperanza, palabra de bendición, porque es la palabra de Dios. Hoy voy a tener una lectura bíblica y lo voy a hacer en Primera de Pedro. Primera Epístola Universal escrita por Pedro, capítulo 5, verso 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: ruego a los ancianos que están entre vosotros, o sea, a los líderes que presiden la iglesia, yo también anciano con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hoy comparto un tema y es: no permita que la ansiedad te gobierne. Y ahí está escrito en Primera de Pedro capítulo 5 verso 7. Pero antes de entrar a este tema, vamos a mirar este pasaje que acabo de leer. Primero, esta porción de la palabra de Primera de Pedro capítulo 5, del verso 1 al verso 11, se nos exhorta a los ancianos, a los líderes que presiden la iglesia y a todos los miembros de la misma a permanecer fieles, a estar en sumisión unos a otros. Se nos exhorta a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Pero también hay algo muy importante que dice el verso 7 y es: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Quién es Él? Dios, el Todopoderoso. Ahora, ¿por qué debemos echar, por qué debemos vaciar toda ansiedad sobre Él? Porque la palabra nos enseña que como seres humanos nosotros dependemos de Dios, porque Él es nuestro creador. Nosotros somos obra de sus manos. Por eso en el Salmo 103, capítulo 103, versículo 14, dice: porque Él conoce nuestra condición,
se acuerda de que somos polvo. Él es nuestro creador y como creador sabe cuál es nuestra condición, sabe cuáles son nuestras debilidades, nuestras flaquezas, en qué podemos nosotros caer en momentos de crisis. Entonces, Él se acuerda de que somos polvo y por eso en su infinita misericordia, Él anhela que nosotros nos acerquemos a su presencia a través de la oración. Ahora, nadie está exento de vivir o sentir ansiedad. Y eso es algo que debemos tenerlo muy en cuenta. La ansiedad es algo que se puede manifestar en la vida del ser humano y se activa como sistema de alerta ante situaciones consideradas amenazantes. Básicamente es un mecanismo defensivo en la vida de la persona. Cuando la mente y el cuerpo reaccionan al peligro de la amenaza, la persona entonces comienza a sentir sensaciones físicas como, por ejemplo, alteraciones del ritmo cardíaco y respiratorio, tensión muscular, sudor en la palma de la mano. También manifiesta temblor en las manos y piernas y otras más. Todo esto se manifiesta porque está a punto de ocurrir o que puede ocurrir algo en contra. El problema es que si la ansiedad se hace demasiado fuerte y constante en el tiempo, puede impedir que demos lo mejor de nosotros, haciendo que la persona se sienta abrumada, cohibida e incapaz de hacer lo que necesita hacer. Y es entonces cuando oímos decir trastornos de ansiedad, que son problemas de salud mental y que ya de esto se empezó a hablar en los medios de comunicación y también se empezó a hablar de cómo prevenirlos en medio de este tiempo de aislamiento preventivo obligatorio. Ahora, no debemos permitir que la ansiedad nos gobierne, ya que si esto sucede, se pueden abrir puertas a lo que es la depresión. Y esto lo digo basado en lo que dice la palabra en el libro de los Salmos, en el capítulo 119, verso 28. ¿Sabe que el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, dio a conocer esta situación que estaba viviendo? Y en el Salmo 119, versículo 28 dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Y cuando nosotros leemos y escudriñamos esa palabra ansiedad, tiene que ver con la depresión de espíritu, con la congoja, con la tristeza. Algo muy interesante en este texto bíblico es que el salmista no se dejó gobernar por la ansiedad, sino que reconoce su condición, su estado y hace el ejercicio de fe en Dios. ¿Cuál es ese ejercicio de fe en Dios? De ir a la presencia de Dios, de orar, de vaciar, de echar sobre Dios toda ansiedad y sus sensaciones que estaba viviendo en ese momento y que lo hace a través de la oración. Inclusive, en el versículo 25 del capítulo 119 del libro de los Salmos, el mismo salmista expresa lo siguiente. Dice la palabra de Dios así. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Entonces, qué bueno es que nosotros, en medio de todas estas circunstancias, podamos acercarnos al Dios Todopoderoso, que es el único quien nos puede ayudar a superar toda esta situación. ¿Por qué? Porque Dios sabe que Él puede hacer
de lo imposible algo posible en nuestras vidas. Él puede levantarnos, Él puede renovarnos y restaurarnos en lo que es nuestra salud mental, espiritual y física. En el Salmo capítulo 30, verso 2, el salmista expresa algo. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Qué bueno es que nosotros podamos ejercitar nuestra fe en Dios y en su palabra y podamos llevarla a cabo a través de la oración y poder decir, Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Entonces, esto es algo que nosotros debemos hacer a diario y en todo tiempo. Ábrale espacio a la palabra de Dios. Es hora de que todos nosotros le abramos espacio a la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, ya que ella nos puede sustentar, ella nos puede consolar, ella nos puede sanar, nos vivifica y nos transforma para bien en todas las cosas. Todo esto es realidad porque son los dichos de Dios que son eternos. Ahora, se hacen realidad en todo aquel que se atreve a creer en ellos y a ejecutarlos con la fe en Dios. La Biblia, cerrada como libro, no produce nada. La Biblia abierta en cualquier parte de su casa o negocio o empresa nos representa mayor cosa. La palabra de Dios solamente tiene vida y tiene poder cuando cada persona la abre, la lee y la ejecuta creyendo en Dios, en el nombre de Cristo Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Usted puede estar en condiciones de crisis, usted puede estar en condiciones de desánimo, cansancio, pero si en medio de todo ello toma la decisión de que la palabra de Dios impere ante lo adverso, sucederán cosas maravillosas. Un ejemplo podemos verlo en lo que está escrito en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, del verso 1 al verso 6. ¿Qué dice la palabra? Dice lo siguiente. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavan sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces, ¿qué podemos darnos cuenta? Que cuando nosotros como personas estemos en medio de una crisis, y esto era lo que estaba viviendo este hombre llamado Pedro, ya había pescado toda la noche, había hecho su labor, su faena de trabajo, pero no tuvo resultados positivos. No hubo buenos resultados de ese trabajo, con cansancio y de pronto con un pensamiento derribado, con un pensamiento negativo, posiblemente con preocupación. Dice, toda la noche hemos estado pescando y no hemos pescado nada. Entonces, qué bueno es que Pedro dice lo siguiente, aunque esté cansado, aunque esté atribulado, aunque esté angustiado, en tu palabra echaré la red. En tu palabra echaré la red.
O sea, en lo que Jesús dijo, en los dichos, en lo que salió de la boca de él. Y cuando lo hizo, pudo ver los resultados a su favor. Recuerda, si Dios dijo que da vida, si Dios dijo a través de su palabra que da salud, que da restauración, que da consuelo y fortaleza y muchas otras cosas más para el bien del ser humano, y todo esto que os registrado en la palabra es verdad, créalo. Ahora, ¿cuál es la garantía de todo esto? Que Dios no cambia de parecer, que Dios cumple lo que promete. Y por eso nosotros y yo le puedo decir con toda convicción y certeza de que cuando nosotros le creemos a Dios y colocamos en práctica su palabra, suceden cosas maravillosas. En el libro de Números, capítulo 29, verso 19, voy a leer lo que dice ahí, según la versión lenguaje actual. Dios no es como nosotros. No dice mentira alguna ni cambia de parecer. Dios cumple lo que promete. Y en Hebreos capítulo 4, verso 12, según la versión lenguaje actual, dice, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja claro si son buenos o son malos. Entonces, como es la palabra que ha salido de la boca de Dios, es verdad. Y cada una de ellas se cumple al pie de la letra. Recordemos que Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo se cumple al pie de la letra. Y ese cumplimiento está para nuestro favor, para nuestra bendición. Así de que usted que es un hombre, una mujer de fe, le invito a que tome la Biblia que tiene en su casa, la abras, la leas juntamente con su familia y puedan ustedes vivirla por la fe en Dios, ejecutarla, colocarla por obra. Y sé que de esta manera vamos a ver resultados positivos a nuestro favor. Recuerda que nadie está exento de sentir ansiedad y que en medio de ella debemos abrir espacio a la palabra de Dios, que es la que nos puede vivificar. La pregunta es, ¿cuál es su condición en este momento? ¿Cuál es su situación? Recuerda que toda situación adversa, toda ansiedad, según la Biblia, debemos echarla sobre Dios, porque Él siempre tiene cuidado de cada uno de nosotros. En Mateo capítulo 11, verso 28, Jesús dijo lo siguiente. Dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso lo dijo Jesús, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, ha llegado un momento muy especial en el día de hoy y de aquí en adelante para que usted y mi persona y todo ser sobre la faz de la tierra podamos acercarnos a Dios a través de la oración, en fe, creyendo en lo que es escrito en la palabra. Él es la única fuente que nos puede a nosotros suplir todo lo que necesitamos. Desde allá, desde nuestro ser interior, toda esa necesidad solamente la puede suplir Dios, allí en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra mente. Porque a través de la palabra, Él nos los confirma. Vamos entonces a orar en esta noche. Y si usted tiene un motivo de oración, yo le invito a que comience a desarrollar fe con base en esta palabra en el nombre de Jesús. Entonces, oro en el nombre de Cristo Jesús. Padre Celestial, te doy muchas gracias por cada persona que oye este mensaje. Hoy te pido que en tu infinita gracia y misericordia, Señor, cada persona que está dispuesta a colocar en práctica esta palabra reciba vida, reciba salud espiritual, reciba salud mental y emocional en el nombre de Cristo Jesús, reciba salud física en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Declaro que la diestra del Todopoderoso
ahora mismo llega por su misericordia y toca su vida, toca todo su ser y trae bendición, se genera salud, bienestar, se genera sanidad en el nombre de Jesús, se genera liberación ahora en el nombre de Cristo Jesús a toda situación adversa en su vida y en su familia. Declaro ahora mismo, Señor, que hay bendición del cielo para cada persona que está escuchando esta enseñanza en el nombre de Jesús. Padre, muchísimas gracias. No olvide que si usted ha hecho esta oración, siga creyendo en Dios y en su palabra, porque Dios tiene cosas maravillosas para usted, muchas cosas más grandes de aquí en adelante.